El 21 de abril de 1864 nació Max Weber. Este 21 de abril de 2014, el Fondo de Cultura Económica conmemoró el 150 aniversario del natalicio de Max Weber con la publicación que salió a la luz precisamente el 21 de abril de la tercera edición de Economía y Sociedad, que ha sido considerada como su obra más importante. Economía y Sociedad, en una encuesta que realizó la International Sociological Association en 1999, entre varios sociólogos y cientistas sociales de diversas partes del mundo, hizo una encuesta para determinar cuáles serán los libros de mayor influencia en ciencias sociales en el siglo XX. Y Economía y Sociedad de Max Weber salió en el primer lugar, muy por encima de otros, de los que ya hemos hablado en estos programas, como el de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, o bien sobre toda la polémica que generó este libro durante una guerra durante 100 años. Esta tercera edición que publica el Fondo de Cultura Económica está muy vinculada al Colegio de México, como lo estuvo también la primera edición. Esta obra tan importante fue traducida en su edición íntegra al español en 1944, anticipándose a 24 años a la primera edición integral en inglés, 30 a la primera edición integral en francés y en fin a las japonesas, italianas, chinas. Es la primera traducción integral formada por un equipo que coordinó el sociólogo de origen español José Medina Chavarría. José Medina Chavarría publicó entonces esa primera edición basado en la primera edición alemana de Marianne Weber. Al conmemorarse los 100 años de nacimiento de Max Weber en 1864, el Fondo de Cultura Económica hizo una segunda edición basada en la edición de Winkelmann en Alemania. Es una edición que durante 50 años es con la que trabajaron pues todos los sociólogos, politólogos, internacionalistas del mundo de habla hispana, pero es una edición que ya cumplió su ciclo, que tiene muchas erratas y muchas dificultades en la traducción de algunos términos. De tal manera que el Fondo de Cultura Económica me comisionó a mí para hacer una revisión de la traducción de Medina Chavarría, regresar a la primera edición del 44, que está basada en la primera edición en español, porque la primera edición alemana está menos manipulada, y al mismo tiempo pues ponerle notas y un estudio introductorio explicando, entre otras cosas, por qué Max Weber no la consideraba su principal obra. Es una obra póstuma, es una obra que en realidad editó su viuda, y Weber jamás hubiera imaginado que se iba a acabar publicando algo de esta naturaleza y que acabaría por ser la obra, como dice el sociólogo francés Raymond Aron, la obra más importante de Max Weber y de toda la sociología. Alguien podría preguntar por qué no se mencionaron obras de Marx, de Tocqueville o de Durkheim, pero esas obras pues, no fueron escritas en el siglo XX y la obra de Max Weber sí. Esta edición, entonces vinculada de nuevo al Colegio de México, es una edición prácticamente crítica, porque trae notas críticas, aclaratorias, indicaciones de erratas, variaciones de cómo se han traducido ciertos términos. Incluye como una gran novedad importante en función de elementos que se difundieron en Japón y en otros lados, la cabeza conceptual de la parte más antigua y voluminosa de la obra, que no está al principio, sino que está a partir de la página 433 en esta edición, y que tiene una terminología conceptual diferente a la que aparece al principio, que es la parte más reciente de la obra, la que sí alcanzó Max Weber a enviar a la imprenta. Es una obra muy importante porque muchas personas no lo saben, utilizan incluso conceptos y categorías que provienen de esta obra sin saberlo. Por ejemplo, carisma, ¿no? Se habla en todas partes de futbolistas carismáticos, actores o políticos carismáticos, pero el término carisma, Weber lo rescata de la historia eclesiástica, quiere decir originalmente gracia o don, y lo introduce en su sociología de dominación, que es una sociología política.
De ahí entonces él puede hablar de cuándo existen las características de esta función carismática en un tipo de dominación que, como dice Max Weber, es esencialmente inestable. El polo opuesto a un elemento carismático sería el tipo de dominación legal racional burocrática. La dominación legal racional burocrática, a diferencia de la carismática, es algo que es permanente, que es estable, que es duradero. Y Weber identifica otro tipo ideal de dominación, que es la dominación tradicional, basadas en usos y costumbres, y que dependiendo de si se orienta más a la esfera de la arbitrariedad o la esfera de la tradición, pueden determinar subtipos como el patrimonialismo, que es otro de los conceptos que Weber plantea, acuña en esta obra, y a partir de ahí pues se ha hablado incluso del Estado patrimonialista mexicano en diferentes circunstancias. Si está más inclinado hacia el ámbito de la esfera de la arbitrariedad, entonces se convierte en una especie de sultanismo que hay que distinguir a la vez de formas de feudalismo. No solamente trata esta obra tiene una sociología teórica, una sociología jurídica, una sociología política, una sociología económica y una sociología de la religión. Además de tener algunos de los fragmentos de mayor influencia en las teorías contemporáneas de la sociología con respecto a sistemas de clasificación de clases sociales, estratificación social y distintos elementos en cómo los sistemas de creencia, ya sea religiosos o de legitimación, pueden influir en procesos económicos, jurídicos, y dado además que esta obra tiene una perspectiva enciclopédica, tiene información muy erudita sobre variaciones que pueden tener estos fenómenos económicos, sociales, religiosos en China, la India, el antiguo judaísmo, por supuesto el Islam, y por eso ha sido considerada como una obra que constituye un buen balance para la actual tensión entre Oriente y Occidente. Cuestiones que se discuten mucho sobre si un sistema legal puede ser ilegítimo o si un sistema legítimo puede ser ilegal, fueron planteados por primera vez por Max Weber en esta parte. Weber habla también de las características de la política moderna en términos de estar orientado por las masas y de las necesidades de que surjan liderazgos plebiscitarios que a veces pueden tener efectos muy positivos, pensemos en el caso del general de Gaulle en Francia, o a veces muy negativos, como los casos de Adolfo Hitler en Alemania y algunas variantes a nivel subdesarrollado que se han dado también aquí en México de ese tipo de fenómenos. Así que es una obra que cubre muchos elementos, está editado especialmente para el público hispanoparlante, las notas de pie mencionan las obras que Max Weber consultó o pudo haber consultado, aclara términos de teodiceas religiosas, sistemas jurídicos, elementos que van al derecho privado romano o bien que van en dirección del derecho germánico, así como fuentes de economía sumamente en boga a principios del siglo XX. Una obra enciclopédica conectada con el Fondo de Cultura Económica en su tercera edición y también con el Colegio de México, porque la primera edición la hizo José Medina Chavarría y la tercera es la mía, que soy profesor investigador del Colegio de México desde hace 35 años.